CN Televisión, Centralnoticias.cl presentan la entrevista del domingo. En una semana donde nos han ocurrido grandes cosas, pero que siguen las repercusiones, digamos, de Afganistán, los talibanes, ¿no es cierto?, la retirada desastrosa de Estados Unidos, digamos, después de 20 años de intervención, pareciera que no hubiese ocurrido nada, digamos, sino que simplemente volvieron los talibanes más fuertes que antes. Está el tema de la Olimpiada Paralímpica, ¿no es cierto?, en Tokio, y donde estamos más concentrados básicamente aquí en Chile. ¿Por qué? Porque a fin de año van a haber elecciones fundamentales, digamos, para el devenir del país, donde vamos a elegir presidente de la República, diputados, senadores y también consejeros regionales. Hoy día tenemos un invitado que ya ha estado en el programa, que es un amigo ya conocido de esta entrevista del domingo, y a quien le vamos a dar la bienvenida es Leandro Paredes, ¿no es cierto?, candidato a senador, que hoy día tiene una pequeña dificultad, ¿no es cierto?, con el CERVEL, que ha sido rechazado, pero tiene plazo, ¿no es cierto?, para subsanar todas las dificultades y llegar a la papeleta, ¿no es cierto?, finalmente en el mes de noviembre. Así que te damos la bienvenida, Leandro. Saludos a nuestros telespectadores. Primero que nada, desearte mucha suerte en este tremendo desafío que tienes que enfrentar, porque indudablemente es una fuerza nueva, joven, ¿no es cierto?, representada a través del Frente Amplio y el Partido Comunista, que tiene además como estrella, ¿no es cierto?, de candidato que está liderando todas las encuestas, que es Gabriel Boric. Bienvenido, Leandro, al programa. Gracias, Rudy. Agradecer también a las personas que nos están mirando, agradecer al canal también por esta entrevista. Y claro, como tú decías, nosotros tenemos un pequeño bache que sortear en la candidatura. El CERVEL hace unos días nos comunicó que tenemos un pequeño problema con el cumplimiento de la denominada ley antidíscolo, pero la verdad obedece a un asunto administrativo en el cual el partido involucrado ya reconoció que nosotros, o yo en particular, renuncié el 20 de octubre del año pasado, y por lo mismo cumplo con lo que se exige, que es al menos estar 9 meses antes de la inscripción en condición absolutamente independiente. Pero esperamos que en estos 5 días de apelación podamos esgrimir esos argumentos, y estamos convencidos de que el Tribunal Electoral Regional, o si bien el PRICEL, van a poder al final de cuentas resolver esa situación, subsanarla, y vamos a poder siguiendo haciendo nuestra campaña ya con una candidatura completamente oficializada e inscrita, pero por de pronto nosotros seguimos haciendo cosas, seguimos estando en los territorios, y por eso estamos acá conversando contigo y dando a conocer también lo que es nuestra propuesta, porque evidentemente esperamos que el Senado de aquí al 21 de noviembre sea un espacio que permita la irrupción de fuerzas políticas nuevas. Así es, y las probabilidades son bastante altas, ¿eh? Exactamente. Toda vez que en general en la región la mitad de los votos se producen o se generan en la ciudad capital, que es Valdivia, donde la alcaldesa Carla Amman sacó casi el 50% de los votos, y es obviamente parte del movimiento que te apoya, digamos. Sí. Por lo tanto, la posibilidad o probabilidad de que llegue un candidato a ser electo en el Senado por el movimiento que lidera Boric hoy día es bastante alta. Y tú estás ahí representando esta posibilidad de cambio generacional, ¿no es cierto?, y buscando un Chile distinto, diferente, ¿no es cierto?, en momentos cruciales en que el país tiene que tomar decisiones, no solo a fin de año, sino que también el próximo año con una nueva constitución. Sí, en efecto. Mira, fíjate que con Gabriel, con Carla, somos parte de una generación que por circunstancias de la movilización social nos conocemos justamente con mucha anterioridad. Yo fui muy activo en la Revolución Pingüina, después justamente Carla y Gabriel fueron protagonistas junto con Giorgio Jackson, Camila Vallejo, de lo que fue el movimiento estudiantil del 2011. Y yo creo que ahí fue forjándose justamente un espíritu generacional consciente de las falencias que todavía tenía nuestro sistema democrático en el país, conscientes de los problemas también que originaba la penetración excesiva del mercado en distintos ámbitos de nuestras vidas, y desde allí comenzamos a construir un proceso social y político que recién estaba comenzando a ver frutos.
y que nos tiene optimistas porque justamente uno de los nuestros, digamos, de nuestra generación como Gabriel Boric, está a puertas de ser el futuro presidente de Chile. Yo estoy convencido de que Gabriel lo va a hacer, que va a pasar a segunda vuelta y que en segunda vuelta va a lograr triunfar o ante Sebastián Sichel o ante Jasna Proboste, pero justamente hay toda una generación que, más allá de los juicios históricos, de lo que hizo la Concertación, de los 30 años, nos cansamos un poco de reclamar y hemos tomado la política en nuestras propias manos e intentar impulsar las transformaciones. Y justamente a mí me toca acá en la región de Los Ríos encarnar una candidatura senatorial que la tenemos complicada porque competimos contra senadores en ejercicio, Enafon Baer, Alfonso Durresti, los cuales han hecho su contribución, por así decirlo, en estos años, pero esta vez tenemos la primera oportunidad para la región de elegir un tercer senador. Y como tú bien indicas, esperamos que ese tercer senador, ese tercer escaño, sea justamente para Apruebo Dignidad y por ello hemos estado trabajando y recorriendo las distintas comunas de esta región con el objetivo de tener ese tercer escaño y también elegir algún diputado en las elecciones de diputados. Pero estamos muy optimistas de que aquí a noviembre podemos lograr con ese objetivo. Así es, gente nueva para un Chile nuevo. Sí, pues. Creo que ese es el eslogan que hay que, digamos, profundizar. Claro. Leandro, además, digamos, de candidato a senador, tiene una gracia. Nosotros siempre en el programa y en general en Panguipulli estamos siempre propugnando de que las comunas también tengan una presencia importante. Sí, pues. Y Leandro, tú eres de comuna. De comuna, de Corral. Cuéntanos un justamente. poquito, digamos, cómo fue eso. Mire, yo estoy un poco importado en Valdivia. Llevo 18 años en la comuna de Valdivia, viviendo con mi familia. Pero mis orígenes, mi familia de origen, mis padres y también y toda mi historia biográfica más de constitución de juventud está en Corral. Yo soy corraleño de nacimiento. Estudié en la escuela de Corral. Estudié en el Liceo Carlos Haferbeck Richter, que es el único liceo de la comuna de Corral. Y me ha tocado la experiencia de ver cómo desde el aislamiento al cual nuestra comuna ha estado relegada históricamente, vamos comprendiendo las dificultades que tienen las distintas comunas. Y al calor de la acción política he ido también logrando conocer que esta realidad que ocurre en Corral también ocurre en el resto de las comunas, que al final de cuentas en los niveles de desarrollo y modernización que tienen las otras 11 comunas respecto de la capital regional es bastante distinta y es bastante diferente. Te doy un dato nomás, por ejemplo, en la comuna de Corral, en la isla del Rey, no existe disponibilidad de agua dulce. Y eso evidentemente implica que para poder proveer de agua potable a las personas, a la comunidad allí, a lo que hay que recurrir es justamente a proyectos de innovación de desalinización del agua, que no son precisamente baratos. Entonces, mientras nosotros tengamos, por ejemplo, sistemas de focalización de los recursos, como este sistema del Ministerio de Desarrollo Social, que es el RS de rentabilidad social, vamos a seguir concentrando los recursos en aquellos lugares donde hay más población, pero la Isla del Rey es una comuna, un sector pequeño de la comuna de Corral. Y yo creo que lo mismo pasa acá, digamos. Conversaba con un buen amigo nuestro también, que es Alejandro Keller, que una de las demandas también importantes en este sector, que viene desde el proceso de regionalización, es la creación de la provincia de Panguipulli, una deuda histórica, por así decirlo. Y creo que justamente como estamos en un momento de cambios, en un momento de transformación donde en la Convención Constitucional se está rediscutiendo todo, es el momento para colocar sobre la mesa todo este tipo de temas. Y justamente desde nuestra candidatura, como tú bien apuntas, el carácter de las comunas va a ser un tema que es prioritario y que es central. Así es. Bueno, solo para recordar, había una persona de Panguipulli también, que fue alcalde de Valdivia, el doctor Sabat, sí, pues, sí. Cuyo sueño casi siempre, en cada discurso que hacía, era el eje Corral Panguipulli con el paso o los pasos internacionales, que da un cuento un poco de la integración, ¿no es cierto?, de este tremendo territorio de Mara Cordillera, y que nos permite un poco salir con nuestros productos, servicios, ¿no es cierto?, al Atlántico, y desde el Atlántico también poder vaciar en un corredor bioceánico los productos de Neuquén, Río Negro, básicamente, que son las provincias vecinas, ¿no es cierto?, en el puerto de Corral. Entonces hay grandes sueños de integración que creo que los que estamos viviendo en la periferia de la región, más allá de Valdivia, lo vemos con mayor claridad. Sí, pues. Nosotros hemos dicho que hay que descentralizar la descentralización, porque la región de los ríos es el emblema de los procesos de descentralización en el país.
no hay que olvidarse que la región de Los Ríos es la primera región creada luego de la regionalización que impuso la dictadura, sin consultarle a nadie, sin discutir con nadie, impuso una regionalización que a nuestra región en particular nos dejó dependiendo de Puerto Montt. Sí, claro. Y se crea la nueva región porque justamente, entre otras cosas, estábamos molestos de tener que ir a Puerto Montt a hacer todos los trámites. Pero ahora todos tenemos que ir a Valdivia, desde Corral, desde Panguipulli, desde Coñaripe, a hacer justamente casi todos los trámites. Entonces, hay que acercar al Estado, hay que acercar a las instituciones públicas, y para eso hay que descentralizar lo que ya hemos tenido, y hay mucha centralización aún en la toma de decisiones en la comuna de Valdivia, y para nosotros descentralizar la descentralización que ya tenemos es un eje que es tremendamente importante y que es prioridad en nuestra candidatura, y que otros candidatos hasta el momento no lo han planteado. Así es, bueno, es posible hacerlo. Recientemente fue electo gobernador Luis Cobertino, De comuna, que es de Lanco, claro. ¿ya? Entonces, lo que tú planteas como posibilidad o probabilidad desde una comuna que creo que es la más pequeña, una de las más pequeñas, sí, digamos, de la región de Los Ríos, pegar un salto al Senado es factible. Sí, y es un sueño, es un sueño. Yo creo que para los corraleños esta cuestión ha sido ya un proceso histórico. Es primera vez que hay un candidato al Senado que es de Corral, entonces ya por así decirlo estamos haciendo un poco de historia, pero a su vez existe la posibilidad de que por primera vez haya un senador de la comuna más pequeña de la región. Y yo creo que esa es una cuestión que para los corraleños los tiene muy orgullosos. Nosotros, de hecho, no teníamos en ningún caso asegurada nuestra presencia en la papeleta de los candidatos que los partidos pudieran habernos entregado la confianza, y fue el apoyo de más de 100, 200, poco más de corraleños que se comprometieron con sus firmas al final de cuentas para que nosotros terminemos aquí en la papeleta. Entonces es un proceso bonito, es un proceso que conmueve, y yo creo que ahí se pueden construir alianzas con los otros liderazgos de comunas que también viven en carne propia el vínculo con el territorio, que tiene problemas muy distintos de los que tiene Valdivia, y para qué decir problemas muy distintos de lo que ocurre en el centro del país con la región metropolitana y Valparaíso. Así es, bueno, estamos tratando de recrear en el Chile que viene, digamos, un Chile más cercano, ¿no es cierto?, más que nos identifique, digamos, cuál es el Chile real, ¿no? Exactamente. O sea, un poco lejos de esta concomitancia a veces perversa que se da entre el dinero y la política, sí, que nos ha hecho mucho mal, digamos. Entonces yo creo que la identidad territorial es fundamental. Yo creo que hay que dejar atrás ya estos turismos electorales, ¿no es cierto? Sí, pues. Bueno, y representado también por la señora Ena Fonbae, que en realidad es de la novena, ¿ya? Claro. Y que se viene a conquistar esta región de Los Ríos. Yo estoy convencido de que en la medida que cada territorio tenga gente propia, nacida, criada, que sueña, que vive, ¿no es cierto? Tanto los aciertos como los desaciertos, sí, las decisiones que después tenga que tomar en realidad son mucho más pertinentes. Porque la vives en carne viva, en tu propio cuerpo, al final de cuentas, en tu propia trayectoria, y es tu familia la que experimenta buena parte de las consecuencias de las decisiones que se toman. Y yo creo que justamente el turismo electoral ha sido bastante negativo, y yo espero que en esta ocasión, con alternativas políticas distintas, porque eso es lo relevante de esta elección del 21 de noviembre. Quizá el 2013, para Ena Fonbaer fue un poquito, entre comillas, más fácil acceder al Senado, porque teníamos una votación donde se elegían dos. Así es. Y eran dos candidatos por coalición, entonces prácticamente ella vino blindada. Alfonso Urresti también estuvo un poco blindado como para salir electo, pero no había más alternativas. Entonces, en esta elección hay una tercera elección, hay una tercera alternativa para la ciudadanía, que es Apruebo Dignidad, y en esa tercera alternativa nosotros estamos seguros que va a haber mucho castigo a este tipo de prácticas como el turismo electoral. Pero no solamente es el castigo lo que a nosotros nos interesa, porque cada uno hará su balance. A nosotros lo que nos importa es que si la gente vote por nosotros, lo haga también por comprometerse con un programa de transformaciones. Y para nosotros uno de los compromisos centrales y vitales para lo que imaginamos del nuevo Chile es justamente un Congreso que sea más parecido a lo que es Chile. El Senado, sobre todo, es un espacio elitario, donde pareciera ser que para muchos ser senador es casi una suerte de emblema, título de nobleza, digamos, que, bueno, hasta teníamos alguna vez un senador que le decíamos marqués, a ese nivel llegamos incluso, no conde, no le decíamos a Gabriel Valdés. Entonces, desde esa perspectiva, es un momento en que nuestro Congreso y el Senado tiene que ser convertido en un espacio que sea más parecido a Chile,
como ocurrió ya con la Convención Constitucional, y yo estoy seguro que en esta votación lo más probable es que eso se va a expresar electoralmente, y esperemos que lo hagan también votando por alternativas que sean nuevas, que sean jóvenes y que apunten a renovar la política. Así es, y sobre todo que además tienen un candidato, que es Gabriel Boric, que hoy día lidera las encuestas. Sí. Por lo tanto, tienen la tremenda ventaja de tener un candidato que está liderando las encuestas. Segundo, que la candidata y hoy día electa alcalde de Valdivia sacó casi el 50% de los votos. Por lo tanto, tienen una base sólida para poder aspirar a este tercer grupo, digamos, de cupo parlamentario de senador. Yo creo que hay una tremenda oportunidad bastante probable que ocurra. Ojalá. Así que bueno, en el programa vamos a tener la certeza de que aquí se proclamó, ¿no es cierto? Claro, fue la primera visita a los medios en Panguipulli. A los medios en Panguipulli, que es de Leandro. Me gustaría un poco ver el escenario nacional, digamos, creo que la vez anterior lo habíamos conversado. Boric, creo que es el candidato fuerte de la izquierda, está liderando. Por otro lado, está abriendo camino bastante sólido, digamos, una vez que ha sido proclamada por la consulta ciudadana, Yasna Proboste, bastante traumática por lo demás, digamos. Y por otra parte, en la derecha, Gabriel, Sebastián Sichel, que Yasna decía, bueno, va a haber un cambio de Sebastián por Sebastián, digamos, claro, sí. Va a ser lo mismo, digamos, sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el escenario que tú ves, digamos, de aquí a fin de año con estas posibilidades, digamos, de presidente de la República? Sí, si uno tuviera que tomar algunas cosas a partir de lo que tú decías, es un cambio de un Sebastián por Sebastián, porque es una continuidad, y Sebastián Sichel en particular además se cambió el apellido, porque antes era Sebastián Iglesias y a su vez era de la Democracia Cristiana. Entonces ahí hay un asunto que en todo caso, fuera de la trayectoria del candidato, lo importante a tener en consideración es que discursos más, discursos menos, es el candidato del continuismo. Y yo creo que le haría muy mal al país un segundo gobierno de continuidad de la derecha. Creo que, y las cifras lo indican, digamos, no solamente lo digo yo, Sebastián Piñera debe estar entre uno de los peores presidentes de la historia de Chile. Lo que sí es claro es que el peor presidente desde el retorno a la democracia. Compartimos eso. Sí, yo creo que lamentablemente hay cifras que son no solamente de pésima gestión en lo que se refiere a la pandemia, pésima gestión en lo que se refiere a la reactivación económica justamente de la pandemia, no se pusieron los focos donde tenían que estar, pero sobre todo yo creo que lo más grave es que nos remontó a situaciones que pensábamos que estaban olvidadas, con las violaciones a los derechos humanos de la magnitud que hubieron, digamos. Las cifras para el 18 de octubre de personas que perdieron su vista eran mucho mayores de lo que ocurre en la Franja de Gaza, donde hay una guerra que lleva años y décadas. Entonces, evidentemente que esas son cuestiones que lamentablemente todavía hay alta impunidad. Se desaprovechó, en mi criterio, la responsabilidad política que le compete a Sebastián Piñera con una acusación constitucional. Pero bueno, ahora yo creo que si eso no ocurrió a través de sanciones de esas características, en la elección yo espero que la mayoría de la sociedad chilena vaya a votar por las otras alternativas. Y yo creo que lo más probable es que tengamos algo más parecido a la segunda vuelta de gobernadores regionales en la región metropolitana, donde se enfrentó justamente Orrego por la Democracia Cristiana y Karina Oliva del Frente Amplio. Entonces, tal vez la segunda vuelta fue esa. Claro, la izquierda y la centroizquierda. Es posible que eso sea. Sí. Vamos a una pequeña pausa y estamos de vuelta y vamos a profundizar un poquito más entonces con las propuestas y apuestas, digamos, tanto del centro como de la izquierda. Estamos presentando la entrevista del domingo. CN Televisión, Canal 40 por Mundo y centralnoticias.cl presentan cada sábado y domingo Agenda, con la conducción del concejal Alejandro Keller. Agenda, cada sábado y domingo a las 20 horas por CN Televisión, Canal 40 Mundo, centralnoticias.cl y todas nuestras redes sociales.
CN Televisión te trae cada tarde Top Music, lo más nuevo en música, las últimas tendencias, los estrenos y la música que más te gusta. Son los Top Music, todas las tardes por CN Televisión. Somos tu mirada. El Centro Educacional San Sebastián presenta cada jueves a las 19 horas Tu Escuela en Casa, el CES más cerca de ti, en retransmisión los días sábados y domingos, siempre a las 19, por CN Televisión, tu mirada. Estamos presentando la entrevista del domingo. Y estamos ya de vuelta con el candidato a senador Leandro Paredes, donde ya habíamos conversado un poquito de lo que significaba Sebastián Sichel como continuador de las políticas públicas implementadas por la derecha, que haciendo un símil con lo que quiso el país, ¿no es cierto?, cuando votó por una nueva constitución, en realidad mayoritariamente, 80% a favor de esa opción y 20% de mantener la que estaba, digamos. Yo creo que igual comparto que hoy día hay un ánimo, una ansia del país, digamos, de cambiar un poco la correlación de fuerza, y por eso es que están estos 155 constituyentes elaborando una nueva Carta Magna que el próximo año va a ser sometida a votación obligatoria, en ese caso, para todos los ciudadanos chilenos. Y bueno, quedó pendiente la conversación cuál es la propuesta opuesta de Boris, y en paralelo, ¿no es cierto?, hacer un poco la diferencia con lo que pudiera proponer la centroizquierda. ¿Cuál es la razón de que el pueblo de Chile debiera votar por Boris? Yo creo que Boric representa un proyecto político que ha estado más anclado al proceso social de los últimos 15 y 20 años. Cuando en el 18 de octubre la mayoría de la sociedad chilena decía que no eran 30 pesos, sino que son 30 años, inevitablemente también con ello estaba responsabilizando a los gobiernos de la concertación. Y Jasna Proboste representa históricamente eso, digamos, seguir manteniendo las mismas recetas que se aplicaron durante el ciclo político anterior, y es bueno tener en consideración que cuando se está discutiendo una nueva constitución nos encontramos frente a un nuevo ciclo político. Un nuevo ciclo político que justamente viene con un nuevo pueblo que tiene prioridades distintas y que tiene urgencias distintas. Y parte de esas urgencias distintas es poder renovar las fuerzas políticas que son capaces de copar las instituciones. Y yo estoy convencido de que Gabriel Boric encarna precisamente esa transformación, esa generación que al final de cuentas partió desde la marginalidad política, donde nadie nos pescaba derechamente y se nos reprimía en las movilizaciones sociales, pero que poco a poco fuimos comprendiendo que hay que tomarse los espacios para poder producir estas transformaciones. No lo tomamos por la fuerza en ningún caso, tampoco por la violencia, sino que por vías democráticas, conversando con la ciudadanía, planteando propuestas, y yo creo que en eso le va a costar mucho a Jasna Proboste poder convencer a la sociedad chilena de que son algo distinto, de que todo lo que ocurrió antes no van a volver a repetirlo si están 4 años en el gobierno. Y yo creo que va a ser bastante contradictorio a su vez que un nuevo ciclo, un nuevo gobierno con una nueva constitución nazca atado a lo viejo de Jasna, y lo que representa Jasna Proboste es muy complejo. Yo no voy a llenar de críticas a lo que representa Jasna Proboste y su alternativa política, pero sí te diría que le va a ser muy difícil explicarle a la sociedad chilena que ahora ellos quieren representar un camino de cambios y transformaciones cuando tuvieron mucho tiempo como para poder hacerlo. Bueno, aquí ya entramos en los temas de discusión y visiones, digamos, porque en general, cuando analizamos lo que ocurrió, digamos, en las primarias legales, tanto en la derecha como en la izquierda, fueron despajados, digamos, desterrados los extremos, digamos. Por un lado quedó fuera Jadwe, claro, que era el que la llevaba, digamos. Era el favorito. El favorito, sí, digamos, y incluso era casi seguro o muy cierto de que hubiese sido el abanderado, digamos. En realidad, la candidatura de Boris salió casi, como tú señalas, de manera marginal, incluso en ese escenario, ¿ya? Pero, de alguna manera, la gran mayoría votó por, y con bastante diferencia, digamos, por acercarse un poquito más hacia el centro, ¿no es cierto?, de la izquierda, o dejar de lado el Partido Comunista, porque, claro, es difícil para alguien, lo habíamos conversado en algún momento, llevar la mochila en la espalda del Partido Comunista no es fácil, ¿ya? Porque hay tantos mitos, digamos,
sobre todo en el gobierno de la dictadura, ¿no es cierto? En fin, de que se comían las guaguas, y un montón de temas todavía de ripio. Prejuicios. Que quedan como prejuicios instalados en la mente de muchos ciudadanos chilenos, y eso de alguna manera empujó a que se dejara de lado esa opción, ¿no es cierto?, y se centralizara en Boric. Por otro lado, también en la derecha ocurrió lo mismo, digamos, y hoy día es el centro, parece que es la disputa, digamos, por el poder. Y claro, uno puede decir que Yarna, claro, representa justamente también parte de nuestros errores, ¿no es cierto?, que se han cometido en el de vuelta a la democracia, pero sin duda hoy día es una expresión de centro que pudiera representar también un poco los cambios, pero en equilibrio, en cierta tranquilidad, entre comillas, ¿no es cierto?, dado de que lo que todo el mundo espera es que la nueva constitución rompa con muchos esquemas, modifique también la acción del Estado, fundamentalmente, digamos, en expandirlo, tener más influencia, ¿no es cierto?, incluso en la parte productiva, en recuperar definitivamente la educación, seguros colectivos, ¿no es cierto?, y universales de salud, tal vez la vivienda tenga también algo que decir, el tema de los pueblos originarios, digamos. Yo creo que la declaración de Chile, nación plurinacional, la damos por descontada, digamos, ¿ya?, como un reconocimiento de la realidad que tantas veces había sido escondida, opacada, ¿no es cierto? Yo creo que ya ha emergido una fuerza importante, distinta, como también el caso de las mujeres, digamos, el reconocimiento en igualdad de oportunidades, en distintos niveles. O sea, hoy día hay una ebullición de lo que puede significar el nuevo Chile. ¿Cómo crees tú que se va a dar este escenario de aquí a diciembre? Sí, yo tengo una percepción un poco distinta en relación al rol que juega el centro político en todo esto. A mí me da la impresión de que la cultura política de la transición, que es, por así decirlo, a lo que hemos estado acostumbrados, o estábamos acostumbrados desde el plebiscito del 88, a estas dicotomías entre dictadura y democracia, entre el sí y el no, se fue autoconvenciendo todas esas fuerzas políticas de que la gobernabilidad consistía en huir de los extremos e intentar buscar una suerte de centro, digamos. Y a mí me da la impresión de que justamente ese empeño por expulsar a los extremos terminó montando caricaturas sobre cuáles eran los extremos reales de la sociedad chilena, que no concuerdan al final de cuentas con la realidad, con los hechos. Porque, por ejemplo, a propósito de lo que tú decías, el Partido Comunista fue el primer partido de izquierda que comienza a pactar con la Concertación para entrar incluso en el último gobierno de la nueva mayoría. El Frente Amplio nunca tuvo un acuerdo político con la Concertación para poder elegir senadores, diputados o ninguna autoridad. Gabriel Boric, de hecho, el 2013 se enfrenta a la Concertación y la derecha en Magallanes y sale electo siendo el primer diputado, joven además, después de la movilización del 2011, que supera el binominal. Entonces tuvimos que esperar, ¿cuánto? 23 años para que se supere recién el binominal, que sabemos que fue una manera de repartir, al final de cuentas, la representación política entre dos coaliciones que en algún momento representaron la realidad de la sociedad política chilena, pero que poco a poco se comenzaron a distanciar. Entonces, en mi criterio, la idea de gobernabilidad, que es muy necesaria para cualquier sociedad desarrollada y viable, la idea de gobernabilidad no está anclada a este intento por excluir los extremos. La idea de gobernabilidad tiene que estar atada, al final de cuentas, a un intento y un esfuerzo por representar políticamente los intereses y los anhelos de la mayoría de la sociedad chilena. Y yo creo que allí, lo de las primarias entre Jadwe y Gabriel Boric, hubo algunos errores probablemente de la campaña de Daniel Jadwe, que el mismo Partido Comunista reconoce en una autocrítica dura que ellos hicieron, algunos errores en que dejaron de hablarle justamente a una mayoría importante de la sociedad chilena. Y ese espacio fue el que logró capturar e interpretar mejor en campaña la candidatura de Gabriel Boric y el Frente Amplio para ir perfilando justamente una mayoría que fue, como tú bien indicas, bien aplastante, no solamente respecto de Jadwe, sino que también y sobre todo respecto de la primaria de la derecha. Allí habían 4 candidatos, es decir, 4 opciones para arrastrando una votación, claro. Podrían haber recogido más, pero resulta que la gran mayoría estuvo en la primaria de Apruebo Dignidad, y ahí incluso Gabriel Boric. Creo que Jadwe le gana a Sichel, ¿no? En cantidad de votos. Entonces, nuestra alternativa política yo creo que sí cree en la gobernabilidad. No creo que la dicotomía entre Proboste y Boric esté si es que alguien quiere los cambios pronto y el otro quiere los cambios como con responsabilidad.
yo creo que en el programa de Gabriel Boric y en el Frente Amplio en general y Apruebo Dignidad existe una serie de compañeros y compañeras que somos muy responsables con el futuro de Chile, porque nos ha tocado lidiar justamente con una movilización social que había que mantener responsablemente para que pudiéramos abrir esta opción de cambio constitucional que estamos teniendo. Entonces yo creo que los cambios pasan por ahí, del esfuerzo de una opción política que intenta y sabe lo complejo que es construir mayorías respecto de otra coalición política que tuvo una mayoría y que poco a poco se ha ido desconectando y aportando de ella. Si la señal de la votación de la consulta es una señal que yo creo que es bastante dura para Unidad Constituyente y la exconcertación, porque ni siquiera todos sus militantes que están en sus padrones fueron los que concurrieron a votar. Entonces a ellos les toca una tarea bien importante, que si incluso yo espero que la segunda vuelta fuese entre Sebastián Sichel y Gabriel Boric, yo espero que no se pierdan y terminen apoyando a Gabriel Boric como una alternativa que le hace mejor al país, y no como Mariana Elwing, justamente, que entró a trabajar al comando de Sebastián Sichel. Bueno, volvieron los 3/3, parece, o sea, los que ya estamos viejos en política, en los años 70, digamos, claro, y anteriores, cuando había 3 fuerzas que ninguno tenía mayoría, en general el Senado era el que zanjaba, ¿no es cierto?, quién iba a ser. Y así fue electo, digamos, Salvador Allende, que ganó, digamos, las elecciones, pero no de una manera, digamos, abrumadora. 50+1, no logró 50+1. Entonces, en ese caso era el Senado el que tenía la facultad de decidir quién va a ser el presidente. Hoy día tenemos la posibilidad de que la ciudadanía, justamente, en una segunda vuelta, ¿no es cierto?, dirima estas posibilidades. Sí. Y si se dan los 3/3 hoy día, ¿qué pasa si el centro queda fuera, digamos? Compite Boric con Sichel, ¿no es cierto?, Sichel. El centro es la discusión, ahí está el tema, digamos. Sí, y justamente yo creo que eso ya se vio un poco a propósito de gobernabilidad. Bueno, la gobernabilidad o la viabilidad de las candidaturas presidenciales también parte mucho por el liderazgo que cada uno de estos actores crea con sus propias coaliciones. Y en la última discusión en materia de la ley de aborto seguro, legal y gratuito, justamente el resto de los partidos de Unidad Constituyente le pedían a Yarna Proboste que ordena a su partido, porque su partido terminó votando en contra de una propuesta que era apoyada por el grueso del resto de la coalición de centro. Entonces ahí yo creo que hay un tema que es muy tensionante, muy complicado para esas fuerzas políticas, y yo espero que lo vayan resolviendo de manera democrática, pero sobre todo poniendo por delante los intereses de Chile. Y desde ese punto de vista, los intereses de Chile, en nuestro criterio, se verían muy afectados si es que tenemos un nuevo gobierno de continuidad. Porque fíjate, en las últimas semanas el mismo Sebastián Sichel salió diciendo que se ocupaba la excusa de la violación a los derechos humanos para atentar contra la propiedad. Entonces, nunca uno puede pensar que la violación a los derechos humanos puede ser esgrimido como una excusa, porque no solo una excusa, no es una chiva que al final de cuentas la gente ocupa, sino que es una cuestión tremendamente grave que yo creo que montan al final de cuentas la arquitectura fundamental de los estados contemporáneos. Y desde ese punto de vista ahí es preocupante la perspectiva que tiene el candidato presidencial, suponiendo que los derechos humanos son simplemente una chiva de un sector político como para poder ir en contra del derecho a propiedad o cuestiones de esas características. Entonces por eso le haría muy mal a Chile un nuevo gobierno de esa opción política, y por eso yo espero que el centro, que la democracia cristiana, que el Partido Socialista no se pierda. Yo estoy seguro que muchos socialistas no va a votar por Yarna Proboste, probablemente va a ser socialista y va a votar directamente por Gabriel Boric en la primera vuelta. Y de hecho nosotros estamos haciendo un esfuerzo activo porque aquello sea así, porque nosotros imaginamos justamente un futuro donde nuestra coalición va creciendo y va interpretando también a esas generaciones anteriores que en su momento, por supuesto, tuvieron convicciones y un aporte muy importante para sacar al país de la dictadura. Así es, bueno, sin duda el centro del cuento. Ahí está el tema. Es uno de los cuentos. Claro, porque mira, un nuevo Chile con nueva gente, ¿no es cierto?, sin mucha responsabilidad sobre el pasado, es más sencillo que lo que representa Gabriel Boric, ¿ya? Que si hubiese ido el Partido Comunista, que tienen que entrar a explicar cuál es la posición respecto de Venezuela, de Cuba, de Corea del Norte. Que de hecho se hizo en la primaria. ¿Te fijas? Entonces, eso mató un poco, ¿no es cierto?, la candidatura de Jadwe.
Por otro lado, la derecha ya sabemos el tema, que es un poco la continuidad, ¿no es cierto? Y en el fondo de mantener prerrogativas que hoy día ya, digamos, de alguna manera la oligarquía, la aristocracia, digamos, la tiene y busca evidentemente mantenerla. Y el centro, es difícil ser de centro, porque en el centro confluyen ambas visiones, digamos. Claro. Unos poquitos más para allá, otros poquitos más para acá. Tensión. Están en permanente, digamos, tiras y aflojas, digamos, ¿ya? Entonces, y ahí hay básicamente 4 partidos históricos, que son el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, al que se suman hoy día movimientos nuevos de centro, como Ciudadanos, Nuevo Trato, ¿ya? Por lo tanto, es bastante complejo, pero la ciudadanía hoy día entiendo que debiera entrar a decidir por estas 3 opciones, sin menoscabar la adherencia que tiene Parisi, ¿no es cierto? Artés en la izquierda, Kast en la derecha, ¿ya? Pero yo creo que sí, si uno quisiera hacer una apuesta hoy día, Leandro, uno podría decir que no va a haber presidente en primera vuelta. No, en ningún caso. Sí. Por lo tanto, esto se va a decidir en una segunda vuelta. Sí. Y ahí va a depender quién pase, porque uno empieza a ver los escenarios futuros. Si pasa Gabriel y pasa la Yasna, la derecha yo creo que va a tener dificultades para votar por Gabriel, digamos. Es lo más probable. Es lo más probable. Y en ese caso el centro vuelve a ganar. Y a su vez, digamos, si pasa la Yasna y pasa, digamos, sí que él, evidentemente que la izquierda va a votar por la opción de centro. Por lo tanto, la tarea del centro es simplemente llegar a la segunda vuelta, ni siquiera es ganarla. Claro. ¿Me fijas? Entonces, pero yo creo que lo que puede ocurrir está muy interesante. Sí. Sin duda. Sí, yo creo que como tú bien dices, tal vez para el centro la tarea sea un poquito más fácil porque queda en una situación bien mejorada para la segunda vuelta si es que llegara a pasar en cualquiera de los escenarios, ya sea contra Sichel o contra Gabriel Boric. Pero la verdad es que el problema es que no son solamente la calculadora electoral lo que resuelve al final de cuentas el problema y el dilema político de las contradicciones de este país. La elección presidencial es una elección que es muy dúctil a las aventuras personales. Lo hemos visto con Marco Enrique Juminami, digamos, que se postula por quinta vez a presidente de la República. Parisi va por la tercera. Entonces son espacios muy personalistas al final de cuentas. Y las pocas candidaturas que tienen un respaldo colectivo, entre las que se encuentra Gabriel Boric, en esos proyectos colectivos, que son a su vez esfuerzos de proyectos de sociedad, allí yo creo que particularmente acá en la región, y ojo, a propósito de la elección senatorial, aquí se va a expresar con ese dibujo. Porque el voto en el Senado tiene a los 4 candidatos de derecha, tiene a los 4 candidatos de la exconcertación y nos tiene a los 3 candidatos de la Apruebo Dignidad. Aprovecho a mandarle un saludo a Roberto Viubergia y a Mónica Quiroz, que son los compañeros de lista, con los cuales nosotros esperamos que, habiendo 3 escaños senatoriales, conquistemos ese tercero. Porque justamente le hace bien a Chile una representación política que sea diversa y heterogénea. Si es la primera elección que no es binominal, esperamos que la sociedad chilena y la sociedad de la región de los ríos lo comprenda y yo creo que va a ocurrir, porque hay una esperanza muy grande de que haya renovación por parte de las caras y de los rostros nuevos. Yo es primera vez que me postulo a alguna elección de cargo popular y ha sido ya un gran aporte y un gran avance porque hemos recibido una muy positiva recepción por parte de la ciudadanía, los cuales nos dicen a cada rato y nos van alentando sobre lo feliz que los hace al final de cuentas que haya una alternativa nueva, distinta, voces diferentes a las cuales escuchar. Renueva un poco porque ya a las autoridades que están electas los conocen, sí, tienen mayor nivel de conocimiento que nosotros, pero también ya la ciudadanía tiene una opinión y un balance sobre ello, que no siempre necesariamente es positivo. Así es. Bueno, está todo abierto. Leandro, estamos llegando al final del programa, así que te dejamos las cámaras. Gracias. Para que te dirijas a la ciudadanía en Panguipulli, digamos, y los invita a ser parte de este proceso histórico que está ocurriendo para un nuevo Chile. Gracias, Rudy. Partir primero, por supuesto, por agradecerte a ti, siempre la agradable conversación, agradecer al canal por el espacio que nos brinda y invitar a la comunidad de Panguipulli a que que puedan conocer al final de cuentas nuestra candidatura, que puedan conocer a las candidatas de Apruebo Dignidad. Nosotros vamos a estar instalados acá en la comuna de Panguipulli con
con los compañeros y compañeras que están acá en el territorio, con Ángel Delgado, candidato a diputado, con Vanessa Guayquimilla, que también es candidata a diputada, con Alejandro Keller, que es concejal de esta bella comuna, y vamos a intentar buscar un espacio de representación justamente de aquellos que no han tenido voz. Y yo creo que esta comuna lo que necesita justamente, junto como el resto de la región, es la representación política de aquellos temas que son nuevos, que son distintos, que no han estado en la palestra, y uno de esos, entre otras cosas, tiene que ver con cómo se coloca en el centro el desarrollo de aquellas comunas que no son la capital regional. Yo, por supuesto, como lo hemos conversado con algunas autoridades locales, algunas autoridades comunales, estoy consciente de lo que implica como demanda histórica de este sector de la provincia de Panguipulli, y esa es una cuestión con la cual, al menos, si es que logramos instalar la discusión en el Senado, cuenten completamente con mi voto cuando eso ocurra, y por supuesto con abrir la discusión con cada una de las autoridades locales, alcaldes, concejales y las demás autoridades que puedan existir, y por supuesto los líderes sociales, que no hay que olvidarlos porque juegan un rol tremendamente importante acá en la región. Los invito, para cerrar, a consultar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, @LeandroParedesJ. Allí nos pueden encontrar y acérquense al comando. Es un espacio abierto, pueden comunicarse directamente, mensajearnos, y nosotros estamos encantados de recibir nuevas ideas, nuevos aportes, y porque necesitamos una mayoría, todos son bienvenidos. Así es, y esperamos volver a conversar ya, sí, en estos temas importantes. Y llegamos al final. Leandro Paredes, candidato a senador por la región de Los Ríos. Una apuesta interesante y esperamos, ¿no es cierto?, de verdad, mucha suerte en esta tremenda empresa, digamos, que siempre es complejo, digamos, poderlo hacer y convencer, ¿no es cierto?, y atraer el beneplácito de la ciudadanía. Así que bueno, Leandro, mucha suerte, gracias por visitarnos, y nosotros nos estamos viendo, si Dios quiere, en 7 días más. Peucayal Pupeñi, hasta Muchay. CN Televisión, centralnoticias.cl ha presentado la entrevista del domingo.